¿Ese contacto está reservado para unos pocos o cualquier ser humano puede acceder a él? Yo soy de la opinión de que no está reservado solo para unos pocos, sino que todos los seres humanos podemos acceder de una manera u otra a ese tipo de contacto. Para mí el contacto con el mundo espiritual se puede hacer de diferentes formas. Yo he dividido ese tipo de contacto en dos grandes partes. Un contacto que necesita de la separación del cuerpo y otro que no lo necesita. El contacto que necesita de la separación del cuerpo sería, por ejemplo, el que se produce cuando se produce un shock biológico. Un shock biológico sería una situación donde se entra en estado de muerte clínica. ¿Vale? Esto es lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte. Se sabe que hay personas que han estado en situación de muerte clínica y que han conseguido ser reanimadas. Pues algunas de esas personas relatan cuando ya son reanimadas que se salieron del cuerpo y que durante ese tiempo estuvieron en otro plano de la existencia, con plena conciencia, donde tuvieron una experiencia, que luego cuentan cuando vuelven a este mundo. Y resulta que esa experiencia es bastante parecida de unas personas a otras. Eso se le llama experiencia cercana a la muerte. La experiencia extracorpórea sería una salida del cuerpo, pero que no implica ningún riesgo para el cuerpo físico. Es decir, no se produce porque el cuerpo quede en estado de muerte clínica, sino porque la persona es capaz de salir de forma voluntaria, a través de una serie de técnicas que se lo permiten, ¿no? Esto sería lo que se llama el viaje astral. Y aunque la mayoría de personas no ha realizado un viaje astral, todos en algún momento salimos del cuerpo de una manera más o menos consciente, sobre todo cuando estamos durmiendo. En el periodo del sueño, el espíritu sale del cuerpo y puede acceder a otros planos. A veces no se recuerda nada de esa vivencia, a veces se recuerda parcialmente, de manera que a través de los sueños podemos tener también contacto con el mundo espiritual, porque reflejan parte de la información obtenida en esa salida más o menos consciente del cuerpo. No suele ser totalmente consciente, pero a veces con la suficiente conciencia para recordar algo de lo vivido. Las formas de contacto que no requieren la separación del cuerpo físico, las experiencias al final de la vida. Estas son las experiencias que tienen los moribundos cuando están a punto de morir. Muchas de esas personas empiezan a contar que ven a seres queridos que ya han fallecido y que estos seres dialogan con ellos con la intención de prepararles para esa transición que van a hacer hacia la vida más allá de la muerte. Esto es también bastante común. Y las experiencias son también muy parecidas. Luego también hay una forma de conectar, podríamos decir que es una especie de conexión telepática con el mundo espiritual. Dentro de esa conexión podríamos incluir las intuiciones. A veces tenemos como sensaciones, intuiciones de que algo puede pasar o de como alguna cosa que no sabíamos de repente nos viene a la mente, como que nos la estuvieran soplando, ¿no? No sabemos de dónde viene esa voz, pero nos llega un mensaje. También podríamos decir que eso forma parte de la voz de la conciencia. A veces es como que algo nos avisa de que no vamos bien en nuestra vida y que tenemos que hacer un cambio. No sabemos de dónde viene ese aviso, pero tal vez ahí también haya un contacto con seres de otro plano. Hay gente que tiene esa capacidad de contactar de forma totalmente consciente, ven espíritus, pueden dialogar con ellos, a veces solo los ven, a veces solo los escuchan. O sea, por diferentes métodos son capaces de percibirlos y tener un contacto directo con ellos de forma totalmente consciente, como si tuvieran un sexto sentido que les permite hacer ese contacto con facilidad. A esta capacidad se le llama mediumnidad. Esto también hay gente que lo tiene de nacimiento, aunque muchos desearían no tenerlo. Sobre el tema del contacto espiritual, del contacto a través de la experiencia extracorpórea, de esto también hay vestigios históricos. Los egipcios, en el antiguo Egipto, al espíritu en viaje astral lo representaban como un pájaro, el cual poseía rostro humano, y le llamaban Ba. Aquí tendríais la representación, una persona que estaría, digamos,
su cuerpo estaría acostado y su espíritu habría salido realizando el viaje astral. Sobre el tema del contacto mediúmnico, podríamos decir que la mediumnidad ha existido desde siempre, aunque se desarrolló sobre todo a partir de los siglos XVIII y XIX, cuando las persecuciones religiosas cayeron en declive, porque antes también había personas con estas capacidades, pero eran perseguidas, enseguida se las tachaba de brujas o herejes y pues eran quemadas, eran asesinadas. De manera que la gente que tenía estas capacidades aprendió que si quería vivir tenía que callar. Hasta que la Inquisición fue perdiendo fuerza y entonces eso es como que provocó un boom de las manifestaciones mediúmnicas, porque en aquel momento ya esas personas, su vida no corría peligro, ¿no? Y en esa época pues hubo muchas manifestaciones de tipo mediúmnico, personas que entraban en trance y que parecían canalizar a espíritus de personas que ya habían fallecido. Y esto atrajo la atención de los investigadores de aquella época, quizá uno de los más conocidos, Allan Kardec, un pedagogo francés, que quiso saber si realmente eso era verdad y qué mensajes se obtenían a través de ese tipo de contacto. Muchos estudiosos de aquella época, como digo, se interesaron por el estudio de la mediunidad. Por ejemplo, entre ellos algunos premios Nobel y todo. Por ejemplo, investigadores como William Crookes, César Lombroso, Askarov, Arthur Conan Doyle, un escritor, Michael Faraday, un científico, Emmanuel Swedenborg, Frederick Myers, Leon Tolstoy, que es también un escritor muy famoso, o Charles Richet. Personas que eran eruditas en su época, se interesaron por este estudio y le dieron credibilidad. Hay muchos tipos de mediumnidad, quizá la más espectacular es la mediumnidad de incorporación, sería una mediumnidad donde digamos que la persona permite que un espíritu se incorpore y utilice su cuerpo para manifestarse, que hable a través de su voz y se exprese con su cuerpo. Pero también está la escritura mediúmnica, personas que escriben automáticamente sin saber lo que están escribiendo, pues empiezan a escribir y pues escriben mensajes incluso en lenguas que desconocen. Esto también es algo muy, muy llamativo. Esta es la mediumnidad que os comento. Por ejemplo, en la película Ghost, si os acordáis, Whoopi Goldberg, hay un momento que empieza a incorporar espíritus y los espíritus hablan a través de su cuerpo. ¿Cuál sería el propósito del contacto espiritual por parte de esos seres del otro lado? Generalmente, cuando es bien intencionado, lo que pretende es influir positivamente en los seres humanos, a ayudar a su proceso evolutivo, el aprendizaje de los sentimientos, a aconsejarnos en los problemas de la vida y a reconfortarnos, por ejemplo, cuando muere un ser querido. ¿Cuáles son las principales revelaciones de ese contacto espiritual? La primera, que en realidad todos nosotros somos inmortales y que la vida física no es más que un instante de la vida real. Es decir, que esta vida real nunca terminaría. Eso quiere decir que la muerte del cuerpo físico no sería el final de la vida, solo una etapa de transición donde nos despojamos de un vestido gastado para regresar a la vida en el mundo espiritual. Cuando regresemos allí nos podremos reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros. Otra cosa importante habla sobre el propósito de la vida. Digamos que se nos dice que existe un plan para cada uno de nosotros, que lo que pretende es que vayamos, a través de experimentar en el mundo material, vayamos creciendo en nuestra capacidad de amar. Y que a este mundo venimos muchísimas veces. Cada una de esas vidas sería una especie de curso donde aprendemos a través de las pruebas que hemos elegido vivir. Si al final de esa vida hemos aprendido lo que queríamos, en próximas vidas enfrentaremos pruebas más avanzadas que nos enseñen más cosas. Y si no lo hacemos, pues vendremos a repetir más o menos las mismas pruebas. También se nos dice que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son casualidad,
sino que eso está relacionado con lo que hemos hecho en vidas anteriores. Antes de nacer conocemos cuáles van a ser esas circunstancias. De hecho, son circunstancias que elegimos nosotros mismos antes de nacer, con el propósito de que nos ayuden a desarrollar nuestra capacidad de amar. Y el objetivo de esas pruebas siempre es el mismo, que nos ayuden en nuestra evolución. Ya hemos comentado que el aprendizaje principal que venimos a conseguir en este mundo es el aprendizaje del amor. Venimos a aprender a amar.